Muy buena noche, qué alegría compartir con ustedes nuevamente en esta segunda fase de nuestro curso. Definitivamente que en mi corazón está el anhelo de que cada una de las actividades que hemos entregado en este primer módulo hayan sido de abundante bendición para cada uno de ustedes. Les expresaba al comienzo de este caminar espiritual que tengo la seguridad y la certeza en el interior de que si hemos aprovechado aquellas herramientas que se nos han entregado en el primer módulo, tendremos la gran bendición de poder tener ese crecimiento espiritual, dado que como una planta que se cuida y se cultiva, es inevitable que aquella semilla que se ha sembrado produzca fruto de acuerdo a el plan perfecto, a esa gran bendición que sin duda alguna Dios quiere entregar. Hoy estamos iniciando el segundo módulo, la segunda fase o la segunda etapa de este curso y damos comienzo con el primer tema. El primer tema que estaremos viendo será dividido en 2 semanas, perdón, en 2 sesiones, esta del día lunes y la siguiente, la del día sábado. Pero estaremos hablando en ambas sesiones, complementando el mismo tema, sobre la oración como un encuentro transformador. Y es esencial porque hemos colocado los cimientos en la primera fase. Hemos hablado de los 3 principios que nuestro corazón tiene que tener para crecer espiritualmente. Hemos colocado los cimientos sobre aquellos desafíos iniciales que vamos encontrando en nuestro crecimiento espiritual y hemos finalizado vinculando lo que es la razón, el sentimiento, la fe y la razón en nuestro crecimiento espiritual. Con este cimiento, con esa base, podemos entonces descubrir de una manera grande y especial lo que es la oración. Pero esta oración no únicamente como un monólogo que veremos más adelante, sino a través de definirla como un encuentro. Y cuando estamos hablando como un encuentro, son dos acciones que libre y voluntariamente deciden encontrarse para que una de ellas transforme a la otra. En este caso, nuestro corazón se entrega a Dios para que Él, por su infinita misericordia, nos transforme a cada uno de nosotros. Hoy estaremos centrando nuestra atención en la oración como un diálogo. Escúchame, la oración como qué, como un diálogo Un real diálogo. con Dios. Pero en ese diálogo, mis queridas hermanas, no es una reunión como esta que tenemos donde regularmente su servidor habla el 90% y ustedes comparten un 10%. No, es un diálogo y en una conversación los dos hablan. Hay un emisor y un receptor y ambos comparten ideas. La oración en el crecimiento espiritual es específicamente ello, un diálogo, un encuentro de amor. ¿Cuáles son los objetivos que esperamos alcanzar en este primer momento, en este primer tema? Lo primero, tenemos que descubrir y profundizar en la oración como un diálogo vivo y personal entre el alma y Dios. Y atención porque he querido colocar esta frase dado de que siempre la hemos recibido en nuestro caminar de oración, no es parte de un monólogo, ni mucho menos una rutina vacía. Es un diálogo vivo, donde dos corazones palpitantes, el Sagrado Corazón de Jesús y nuestro corazón, se encuentran y se unen en el amor perfecto de Dios. ¿Cuál es nuestro segundo objetivo? Comprender que la oración transforma. Y no solo transforma a aquellas personas por las cuales estamos pidiendo, si es una oración de intercesión. Es una oración que transforma a aquel que entra en la gracia de la oración. Por lo tanto, querido hermano, querida hermana, les decía a nuestros hermanos del Ministerio de Intercesión que siempre cuando nosotros entramos en oración para pedir por otra persona, el que recibe la mayor bendición es el que está en comunión con Dios. Aunque no esté pidiendo por él, estoy pidiendo por los demás en esta oración de intercesión. Claro que sí, pero al estar en comunión con mi buen Dios, no salgo de ese encuentro con las manos vacías. Todo lo contrario, Dios en su infinita misericordia se encarga de entregarme todo lo necesario en mi corazón
para que pueda en el nombre maravilloso de Jesús estar en ese contacto de amor vivo, donde se transforma el que recibe la gracia que Dios le va entregando. Así que en esta reunión tenemos dos objetivos claros y específicos: descubrir y profundizar la oración como un diálogo vivo entre el alma y Dios, y segundo, comprender que la oración transforma porque nos pone en contacto vivo con ese Dios que es amor. Teniendo en cuenta ello, entonces profundizamos en nuestro tema del día de hoy. ¿La oración, querido hermano, tiene algún fundamento bíblico? Hay muchísimos. La oración es un encuentro entre dos corazones libres, el corazón del hombre y el corazón amadísimo de nuestro buen Dios, donde el Señor toma siempre la iniciativa y el creyente responde con la fe y con el amor. Cuando en tu corazón, querido hermano, querida hermana, hay un deseo de orar, es Dios que está saliendo a tu encuentro, y al salir a tu encuentro, Él, libre y voluntariamente, como dice Apocalipsis, toca a la puerta de tu corazón y espera que tú le puedas abrir, para que una vez que tú le abras, entren en esa comunión, en ese diálogo, en ese encuentro donde Él ama y nosotros respondemos con fe, donde Él nos entrega su amor y nosotros, por su gran bondad e infinita misericordia, somos cubiertos por su gran amor. He colocado en este momento algunas citas bíblicas para que podamos profundizar sobre esta área. La primera y la segunda la desarrollaremos a lo largo del tema. La oración a través de este encuentro entre dos libertades la podemos descubrir desde el libro de Génesis en el capítulo número 3 y del versículo 8 al 10, donde Dios busca al hombre en el jardín del Edén después de haber fracturado aquella confianza bajo la acción del pecado. La oración entonces nace del deseo de Dios de encontrarse con nosotros. ¿De dónde nace la oración? Esto es fundamental que tú te lo puedas grabar, que lo escribas, que lo anotes ahí en tu cuaderno y que lo puedas grabar en lo profundo de tu alma. ¿De dónde entonces es que nace la gracia de la oración? La oración nace de el deseo de Dios de encontrarse con nosotros. Dios, que es amor, sale al encuentro del hombre, de Adán y de Eva, aunque ellos habían fracturado su confianza. Y en este tiempo actual, Dios sigue saliendo a nuestro encuentro. ¿Y cómo se manifiesta ese encuentro de Dios? Cuando en nuestro interior está el deseo de orar. Hermano, pero si el deseo de orar no siempre lo tengo. Momento, recuerda que en la primera fase estábamos diciendo que nuestra conciencia es moldeada y necesitamos descubrir que si no estamos percibiendo el llamado de Dios que está tocando a la puerta de nuestro corazón y que nos invita a entrar en oración, es porque hemos sido moldeados de una manera negativa y necesitamos desprender de nuestro ser todo aquello que no es bendición. Éxodo capítulo número 33 y versículo número 11 nos narra que el Señor habla con Moisés cara a cara. Escúchame. En el libro de Génesis, capítulo 3, 8, 10, el hombre, cuando escuchó que el Señor lo estaba buscando, ¿qué fue lo que hizo? Se fue a esconder. Pero Dios, que es amor, quiere tener un encuentro cara a cara, no con alguien que está escondido, no con alguien que está presentando excusas, sino simple y sencillamente con un corazón necesitado que sale al encuentro porque quiere bendecirle. Habla cara a cara como quien habla con un amigo, nos dice la Sagrada Escritura. El Salmo 27:8, ante ese encuentro de ese Dios que es amor que sale a nuestro encuentro, que quiere hablarnos cara a cara, aunque nuestro corazón se esconde, surge el anhelo, el deseo de proclamar las palabras que indica el salmista. Tu rostro buscaré,
Señor, porque aquel que se hace el escondido sale a nuestra búsqueda, a nuestro encuentro, para atraernos con lazos de amor y de ternura. San Lucas capítulo número 1 del versículo 1 al 13. Jesús nos enseña a orar y nos muestra atentamente y de una manera muy cálida y tierna la oración del Padre Nuestro. Pero todo esto que hemos mencionado no tiene sentido sin el libro de Apocalipsis capítulo número 3 y versículo número 20. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré y cenaré con él. Mi querida hermana, las primeras dos citas bíblicas las estaremos desarrollando en este tema, pero quiero enfatizar esto. La oración no es un aspecto de magia, no es una fórmula a través de la repetición de manera automática, no. La oración, ¿qué es un diálogo entre hijos que hablan con su padre. Entre el alma sedienta, nos dice el Salmo 42, y ese Dios que se deja encontrar. Entonces, ya habiendo comentado estos aspectos y recordando que la oración es un encuentro de dos libertades, me detengo en la primera cita bíblica, Génesis capítulo número 3, versículo 8 al 10. Dios busca al hombre en el jardín del Edén después de que éste ha cometido el pecado. La oración entonces, donde nace en el deseo de Dios de encontrarse con nosotros. Voy a silenciar los micrófonos, mis queridos hermanos, y si alguien desea hacer una pregunta, por favor, lo apertura con toda confianza. ¿De dónde entonces es que nace la oración? Del corazón de Dios. Ese corazón de Dios que sale a tu encuentro. Entonces, el primer punto nos dice nuestra diapositiva que consiste en que Dios es el primero que busca. Nos dice San Juan que el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él en su gran bondad nos amó y al darnos ese amor somos capaces de amar a los demás. Este pasaje que ahora encontramos de Génesis capítulo número 3 ocurre después del pecado original, cuando Adán y Eva ya habían desobedecido a Dios y al escucharle en el jardín del Edén se fueron a esconder. Lo sorprendente es que no solo pecaron, sino que ante ese pecado inmediatamente surge la reacción de ese Dios. ¿Cuál es la reacción de Dios ante el corazón que ha caído? Dios sale a buscarlo. ¿Acaso Jesús no nos dice que Él deja las 99 ovejas para ir en busca de aquella que se ha extraviado? El libro de Génesis en el Nuevo Testamento, en las palabras de Jesús, nuevamente nos recuerda ello. ¿Qué es eso que Jesús nos recuerda? Que Él sale al encuentro del hombre, de la mujer que ha caído. Pero en el versículo 9 de este libro de Génesis, en el capítulo tercero, hay una pregunta. Y el Señor pregunta, ¿dónde estás? Escucha lo que el Señor pregunta, ¿dónde estás? Querida hermana, por tu nombre, querido hermano, el Señor nos está preguntando en esta noche, ¿dónde estás? No es una pregunta de una localización geográfica que yo pueda decir yo me encuentro en Perú o de repente me puedan decir no, yo estoy en Guatemala o yo estoy en Chile o yo estoy en Estados Unidos. No se trata de una respuesta de una localización geográfica, sino de una invitación a lo profundo del corazón, porque donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Y el Señor te pregunta en esta noche, me pregunta en esta noche, ¿dónde estás? Dios quiere restaurar aquella invitación que ha entregado a tu corazón a estar en comunión con Él. Y lo quiere hacer borrando el pecado, liberándote del pecado, liberándome de ese peso, para que a través de la primera llamada de amor que Dios nos entrega, ¿dónde estás? Podamos responder libremente.
Ese amor se revela a través del corazón del Padre. ¿Y cómo se revela? No espera que el hombre lo busque. Él sale a su encuentro. Segundo, no lo reprende inmediatamente, no lo castiga en su furor, sino que con los brazos abiertos, al igual como el hijo pródigo, nos espera a ti y a mí, querida hermana, querido hermano, con lazos de amor y de ternura para brindarnos un abrazo y volvernos a restaurar en toda nuestra dignidad de hijos de Dios. Pero para ello es necesario, mira en tu pantalla, por favor, qué es lo que es necesario en este momento: iniciar un diálogo. Aún sabiendo lo que ha sucedido, aún sabiendo el Señor perfectamente que hemos fallado, Él pregunta: ¿dónde estás? Porque la oración nace como una iniciativa del hombre que escucha la voz de Dios. Y al escuchar la voz de Dios como una respuesta inevitable del corazón humano, busca a ese Dios que le ama. Incluso cuando nos escondemos por miedo, por vergüenza o por la culpa. Lo primero que tenemos que tener en cuenta entonces es que Dios sale a nuestro encuentro y nos pregunta: ¿dónde estás? Amén. Amén. Lo segundo en esta cita bíblica es la respuesta al amor que nos llama. Escucha la respuesta al amor que nos llama. ¿Qué es la oración? Es la respuesta al amor que nos está llamando. Adán hemos dicho que se esconde. Y este es el símbolo de una naturaleza humana herida por el pecado. Y abro aquí un paréntesis. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia entre la teología católica y las otras teologías o la teología de nuestros hermanos separados en la fe. Ellos nos dicen que el hombre ha sido corrompido interiormente, que no hay nada bueno en él y por lo tanto somos un aborto de la naturaleza prácticamente. Y en la teología católica se nos hace referencia que el pecado sí ha herido al hombre, pero no puede corromper, no puede hacer que esa creación maravillosa de Dios sea algo malo en su totalidad, sino que esa herida necesita ser curada, sanada, limpiada, para que por la infinita misericordia de nuestro buen Dios pueda encontrarse nuevamente con ese Dios que lo ama. Por ello, la experiencia del pecado en el corazón del hombre suele provocar miedo a Dios. Segundo, provoca una vergüenza interior. Cuando tú ves a alguien que está viendo para abajo y que no es capaz de mirarte a los ojos, es porque hay vergüenza en el corazón. Y Adán y Eva era tan grande su vergüenza que dicen ellos, se vieron como que si estaban desnudos y se fueron a esconder, aunque Dios estaba caminando en el jardín del Edén. Pregunto, ¿acaso el Señor en ese momento ya los había sacado del jardín del Edén? No, ellos mismos se habían excluido de la gracia. Y les comparto a los hermanos cuando estoy predicando en algunas asambleas que el pecado es como un paraguas que yo abro para que la gracia de Dios no me bañe por completo, sino que yo impido que esa gracia de Dios me renueve. Por lo tanto, la tercera consecuencia o la tercera experiencia que el pecado produce en el corazón del hombre es la autoexclusión de la gracia. Pero ante todo ello, Dios no se aleja. Todo lo contrario, camina hacia nosotros en el jardín de la historia de nuestra vida, en el jardín de la historia de la iglesia, en el jardín de nuestra propia conciencia, para preguntarnos, anteriormente lo hemos dicho, ¿dónde estás? Dios siempre tiene la iniciativa, nos dice nuestro amado catecismo en el numeral 2567, porque Dios es el que nos ha amado primero. Segundo aspecto en este tema de la respuesta
amorosa de ese Dios. La oración es auténtica porque sale de Dios y viene a buscarte a ti, viene a buscarme a mí. Tercer aspecto de esta cita bíblica de Génesis. Cuando nosotros hacemos una lectura de este pasaje bíblico desde la sagrada tradición, desde la lectura de los padres de la iglesia, recibimos una gran enseñanza. San Irineo interpreta esta escena como el inicio de la historia de la salvación, donde Dios, como un buen pastor, sale a buscar a aquella oveja que se ha perdido. Y si esa oveja eres tú, si esa oveja soy yo, vamos a escuchar la voz de Dios que constantemente nos continúa atrayendo hacia su corazón. San Agustín describe este pasaje como una experiencia al experimentar el alejamiento de su propio corazón ante el corazón encendido del amor de Dios. Porque Dios lo llama no para acusarlo, sino para restaurarlo en la verdad de tu ser. Y resalto esta palabra. Porque la oración en tu corazón, querido hermano, para que te transforme, para que la oración me transforme, nos tiene que restaurar. Y cuando nosotros leemos el libro de Génesis, ¿cómo dice la Sagrada Escritura que hemos sido creados? A imagen y semejanza de nuestro buen Dios. ¿Y qué es lo que hace el pecado? Deformar esa imagen y semejanza de Dios en nuestro interior. Pero la oración, ese Dios que sale a nuestro encuentro, quiere restaurar esa imagen, quiere restaurar esa comunión con Dios para que nuestra semejanza con Él siga irradiando bendición en nuestra vida. Cuarto aspecto, una aplicación espiritual. ¿Alguna vez te has sentido como Adán, querida hermana? Como Eva, querida hermana, que le has fallado a Dios y quieres salir huyendo? Inmediatamente puede que en tu corazón surja un llamado a la confesión. Si surge ese llamado a la confesión, es Dios quien está saliendo a buscarte. Si no surge ese llamado a la confesión, tu corazón necesita ser moldeado nuevamente, restaurado por ese Dios que sale a tu encuentro. Segunda aplicación espiritual para tu vida, para la mía. No debemos escondernos tras nuestras máscaras o nuestras apariencias. Hay muchas actividades en la vida donde nosotros tenemos que sonreír porque la vida nos enseña que tenemos que ser fuertes. No sé, un papá o una mamá delante de su hijo ante una crisis tiene que sonreír porque es fuerte para aquel pequeño que le está acompañando. Alguien que está acompañando a papá ante una circunstancia adversa de mamá o viceversa, tiene que sonreír para darle fuerza a papá o a mamá y somos capaces de colocarnos una máscara que muestre seguridad, aunque en nuestro interior estemos quebrantados o hecho pedazos. Pero en la oración esas máscaras tienen que quitarse. Tenemos que arrancarlas del corazón porque no nos podemos esconder ante las máscaras. Aunque el Señor vuelva a preguntar, sabiendo dónde estamos, Él nos pregunta, ¿dónde estás? Para que nos quitemos esa máscara y nos podamos encontrar con ese Dios que es amor. Tercera aplicación que quiero entregarte sobre esta cita bíblica. No oramos porque creemos que no estamos bien. Escucha, no oramos porque creemos que no estamos bien. El hijo pródigo cuando estaba alimentándose con las algarrobas, queriendo alimentarse con las algarrobas de los cerdos, él pensó, armó su discurso y dijo, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Armó su discurso. Pero ese discurso, cuando se encontró con el padre del hijo pródigo, no salió ni una sola palabra, porque el padre no hace
que surja el deseo de la oración en nuestro corazón para señalarnos, para culparnos, para hacernos sentir responsables. Simple y sencillamente, a través del silencio, de las palabras, del abrazo, surge una oración que empieza a hablar con Dios. Cuarto aspecto, sentimos vergüenza o miedo por nuestras faltas. Querida hermana, regularmente, querido hermano, el sacramento de la confesión es en un lugar donde solo el sacerdote puede escuchar mi voz y yo puedo escuchar la voz del sacerdote. No me paran en el atrio de la iglesia para que yo proclame mis pecados delante de toda la comunidad. No, es un acto donde el Señor protege nuestra dignidad y nos libra de esa vergüenza que nos hace entender que estamos desnudos o incluso miedo que lleva a que el hombre se esconda de la presencia de Dios. Entonces, querida hermana, querido hermano, este pasaje de Génesis capítulo número 3, versículo 8 al 10, nos enseña que la oración es posible precisamente cuando nos sentimos indignos. Porque Dios no está esperando de ti perfección. Escúchame, préstame atención porque esto es esencial en nuestro crecimiento espiritual. Dios no espera de ti perfección. No significa que no te llame a ser santo. No te llame a ser santa. No significa que no nos esté llamando para ser sal y luz de esta sociedad. Significa que Él sabe que con nuestras propias fuerzas no podemos y que necesitamos de su presencia sincera y nosotros abandonarnos sinceramente en su presencia para que la gracia de la oración sea la que nos permita decir que el débil es fuerte. Amén. Amén. Entonces, nos sigue diciendo San Irineo, perdón, se me ha repetido esta diapositiva. ¿Qué frutos entonces nos entrega la oración para el alma de acuerdo a esta cita bíblica? Lo primero, la oración verdadera no nace del esfuerzo del alma perfecta. Qué maravilloso es poder entender esto. La verdadera oración no nace del esfuerzo del alma perfecta, sino, escucha, del corazón herido que escucha una voz que lo llama y ante ese llamado le dice que te ama. Y eso es maravilloso, porque mi corazón no es perfecto. Lo más probable es que el tuyo tampoco. Pero aún así, escucho la voz de mi Dios que me llama y que me dice, te amo, te amo. Segundo fruto que la oración entrega al alma. Cada vez que oras es porque Dios ha salido a tu encuentro. Escucha qué maravilloso es esto. Dios ha salido a mi encuentro. Y tercero, la oración no solo es tu búsqueda de Dios, sino es la búsqueda de Dios hacia ti. Veamos entonces la segunda cita bíblica. ¿La oración tiene fundamento bíblico? Sí. Hemos visto Génesis. Ahora veamos Éxodo 31. El Señor habla con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Este versículo es especial porque se sitúa en la peregrinación del pueblo de Israel en el desierto, en ese proceso donde el pueblo de Israel está queriendo llegar a la tierra prometida. Se sitúa este episodio de Éxodo 33, pero se sitúa después de Éxodo 32, donde el pueblo de Israel ha cometido el adulterio espiritualmente, la idolatría de adorar al becerro de oro. Moisés intercede por el pueblo y en medio del drama del corazón del hombre,
Dios renueva su cercanía con el pueblo a través de su siervo fiel. A través de su siervo fiel. La tienda del encuentro estaba ubicada fuera del campamento. No estaba en el lugar de comunión con Dios, con el pueblo, perdón, porque para salir en comunión con Dios es una acción personal, donde Él no sale a buscar a todos, Él te sale a buscar a ti, a mí. Y ese lugar que estaba fuera del campamento era el lugar donde Moisés se encontraba con Dios. En este espacio sagrado fuera del pueblo de Israel, la relación de Moisés con el Señor alcanzaba su punto más alto, el punto de la amistad. Y Jesús en el Evangelio nos dice, a ustedes ya no los llamamos siervos, porque un siervo no sabe, no conoce lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos. ¿A ustedes los llamo cómo? Amigos. Así que en este momento, en nuestra reunión, Verónica, eres amiga de Dios. Juana, eres amiga de Dios. Amén. Regina, eres amiga de Dios. Auri, eres amiga de Dios. Carmen, eres amiga de Dios. Edith, eres amiga de Dios. Y así cada uno de los que estamos reunidos en este segundo proceso de nuestro curso y aquellos que incluso no lo quieren aceptar. Por ejemplo, un asesino sigue siendo un amigo de Dios. Ay, hermano, pero ¿cómo va a ser eso posible? Sí, solo que lastimosamente su corazón está lejos de Dios, pero no significa que Dios no lo ame. Y por eso es que el Señor preguntaba en Génesis, ¿dónde estás? Y lo pregunta nuevamente a tu corazón y al mío, para ayudarnos a crecer en este ambiente de oración. Este versículo entonces anticipa la espiritualidad cristiana, donde la oración es entendida como un diálogo entre amigos. Santa Teresa de Ávila, siglos después, nos dice algo similar. Ella nos dice, la oración mental no es otra cosa, a mi parecer, sino tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. Esto lo dice Santa Teresa en el libro de la vida 8.5. ¿Qué es lo que dice? Simple y sencillamente es tratar de amistad con aquel que nos ama. Y San Juan capítulo 3:16 nos dice, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Él lo entregó y el Hijo se donó, se entregó por nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tal como fue Moisés. El orante entraba en el interior de la tienda y Santa Teresa nos ayuda a describir que el Dios que es amor sale a nuestro encuentro para que nosotros entremos en el interior de nuestra alma y en el interior de nuestra alma seamos capaces de hablar con Dios, no como un esclavo, no como un súbdito, sino como un hijo, como un amigo que le habla a otro amigo, cara a cara. Entonces, ¿cuál es el significado, querido hermano, querida hermana, de hablar cara a cara? Cuando el texto nos dice que hablaba con Moisés cara a cara, no se refiere necesariamente a una visión física del rostro divino de Dios. ¿Por qué? Porque Éxodo 33:20 nos dice, no puede verme el hombre y seguir con vida. Entonces, ¿cómo es esta gracia de hablar con Dios cara a cara? Es un nivel de intimidad sin precedentes en el Antiguo Testamento. La expresión cara a cara en el hebreo es panim el panim, que significa un diálogo profundo, pero un diálogo transparente. Estábamos diciendo en la cita bíblica anterior de Génesis que es necesario quitarse las máscaras, un diálogo transparente sin máscaras, donde existe una confianza mutua,
porque Dios sale a tu encuentro porque confía en ti, confía en mí, nos ha inundado, nos ha llenado con la fuerza de su Espíritu Santo. Lo acabamos de celebrar ahora en Pentecostés. El Espíritu Santo nuevamente se derrama sobre su iglesia porque Él confía en ti. Confía en mí y nosotros confiamos en ese Dios que nos ama. Es una confianza mutua donde Dios se revela y escucha al corazón atento que está en ese momento recibiendo la común un Dios, unión con Dios. Pero esa acción requiere reciprocidad. No es un monólogo, lo vuelvo a repetir, sino es una comunión personal, aunque no hayan palabras, aunque simple y sencillamente haya silencio, porque hay una unión de corazón a corazón, como la que se da entre verdaderos amigos. Entonces, querido hermano, querida hermana, hemos dicho en el párrafo anterior esta diapositiva donde tenemos todas las citas bíblicas. La oración que es un encuentro de dos libertades, la libertad de Dios y la libertad del hombre, donde el Señor toma la iniciativa de salir a nuestro encuentro y donde tú y yo respondemos con fe y con amor. Y hemos visto cómo desde Génesis hasta Apocalipsis el Señor continúa saliendo a nuestro encuentro para que a través de esa voz que abre la puerta del corazón exista una comunión con ese Dios que nos ama, donde hay un diálogo entre un padre y un hijo. Amén. Entonces, Amén. esta oración que tiene fundamento bíblico, vuelvo a repetirlo, es simple y sencillamente la oración de un encuentro entre dos libertades. Es la oración de un diálogo de confianza entre el Padre y el Hijo. Pero los santos y los padres de la Iglesia nos quieren ayudar a profundizar en la oración. ¿Y cómo lo quieren hacer? A través de sus escritos. El primero es San Agustín. Ay, San Agustín. Él nos decía en la homilía sobre el Salmo 37, orar es desear. Tu deseo es tu oración. Y añadía San Agustín, si tu deseo es continuo, también tu oración lo es. La verdadera oración, entonces, querida hermana, nace del corazón que desea a Dios, no solo de los labios, sino nace del corazón. No me respondas, pero te pido que puedas pensar un momento. ¿Qué tanto deseo tienes de Dios? ¿Qué Uy, tanta hambre tienes de su palabra? ¿Qué tanto anhelo tienes de estar en comunión con Él? Si es un anhelo pequeño, es porque nuestra alma aún sigue y tiene que ser moldeada. Si es un deseo grande, es porque el Señor sigue saliendo a buscar tu corazón y el mío. Santa Teresa de Jesús nos decía, orar, Eric, apágame la luz. orar es tratar, discúlpenme un segundo, eh, 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 voy a silenciar los micrófonos. Ay, creo que todavía hay micrófonos abiertos. Disculpen. Creo que ahora sí, disculpen. Entonces Santa Teresa de Jesús nos decía, orar es tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. Cuando Jesús nos habla de la oración, nos dice, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Santa Teresa entonces, a través de este escrito 8.5 que hemos leído anteriormente, nos recuerda que la intimidad es transformadora, porque no llama la atención en público, sino en el silencio del corazón va puliendo, va transformando, va limando las asperezas para que el alma pueda dejarse moldear por ese Dios que le ama. Y
Por último, el patrono de los sacerdotes, San Juan María. Él nos decía, bajo la gracia de la oración, que es simple y sencillamente este hecho. Él me mira y yo lo miro, tal como decía un campesino sobre su oración silenciosa ante el Santísimo. ¿Qué decía? Él me mira y yo lo miro. Porque nos dice San Juan María que la verdadera oración a veces no necesita palabras. Simple y sencillamente, presencia y amor. Nada más que ello, presencia y amor. Estábamos iniciando un proceso de adoración de una capilla de adoración al Santísimo y preguntaba a una persona, pero ¿y qué voy a decir en esa hora que estoy ahí? Y yo le decía las palabras que el obispo decía en la homilía donde ha inaugurado esta hermosa capilla y la ha consagrado al Señor. Él decía, solo tienes que estar ahí. No es necesario que hables, solo míralo y deja que Él te mire, tomando las palabras de San Juan María. Entonces, nuestro catecismo nos dice que la oración es la elevación del alma, que la oración, Dios sale a su encuentro y ¿qué es lo que hace? Eleva el alma, la levanta de su pecado, la despega de aquella acción que ha venido a lastimar la comunión con Dios. Pero también es la petición a Dios de bienes convenientes para nuestro ser. Pero cuando ora el hombre que se humilla, nos dice el catecismo, que reconoce su indigencia y su pecado, vuelve a su corazón. Nos dice el numeral 2564 que la oración cristiana es una relación entre esta alianza maravillosa de Dios con el hombre. Es decir, es la acción de Dios que busca al hombre y el hombre que a través del Espíritu Santo deja que la santidad que está infundida en su interior salga a la comunión con Dios. También nos dice que Dios llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso de la oración, porque la oración cristiana es la respuesta al llamado de Dios, donde parte de ese Dios que nos busca y no depende del esfuerzo humano, sino del deseo que hay en nuestro interior de hablar con Él. Amén. Amén. ¿De dónde surge la oración? Del deseo interior que hay en el corazón del hombre de hablar con él. Entonces, querida hermana, con ello hemos llegado a la parte final de nuestro tema. En esta primera parte, ha sido mucho más breve y corta que las otras ocasiones porque quiero que lo veamos en dos episodios diferentes. Pero, como siempre, quiero invitarte a que tengas una pequeña tarea. Quiero invitarte a que si es posible, si no, continúa por favor con las tareas que habíamos entregado antes, pero si tienes la posibilidad de hacerlo, hazlo. Si no, no te preocupes. Recuerda, como hemos dicho, no depende del esfuerzo humano, sino que depende de ese Dios que es amor y que sale a nuestro encuentro para podernos ayudar. Amén. Amén. Entonces, quiero pedirte, querida hermana, querido hermano, algo especial. Y en ese algo especial quiero pedirte que respondas a las siguientes preguntas. Y al responder a estas preguntas, le des la oportunidad a ese Dios que es amor, que salga a tu encuentro y te ayude a que a través de tu testimonio puedas encontrar la oración que está tocando a la puerta de tu corazón. ¿Cuáles son esas preguntas? La primera, anótala por favor. ¿En qué momento de tu vida
te has escondido de Dios? Ay, hermano, yo nunca me he escondido de Dios, gloria a Dios. Pero si lo has hecho en algún momento, date la oportunidad de reflexionar y preguntar en qué momento de mi vida yo me he escondido de Dios. Segunda pregunta. ¿Estoy escuchando la voz de Dios que me dice, ¿dónde estás? Segunda pregunta. ¿Estoy escuchando la voz de Dios que me dice, ¿dónde estás? Y tercera pregunta. ¿Estoy dispuesto a dejarme encontrar y transformar por Dios? ¿Estoy dispuesto a dejarme encontrar y transformar por Dios? Son tres preguntas que te invito a que puedas realizar. Y nuevamente, si no lo logras hacer, no te angusties, porque no depende de tu esfuerzo humano. Depende de la gracia de Dios que sale a tu encuentro y al mío. Y junto a ello, una invitación especial. En tu casa, no sé si es grande, si es pequeña, no sé si tienes niños pequeños en la casa, hijos, nietos, no lo sé. Pero aún en medio de todo ello, te invito a que en tu casa crees, armes un altar. ¿Qué te estoy pidiendo? Que tengas un altar en tu casita, en un rinconcito o un altar grande y maravilloso, pero que en tu casa haya un lugar donde todos puedan reconocer que es un momento donde tú subes al monte Sinaí, donde tú te separas para estar en comunión con Dios. Y si tienen niños pequeños que están en casa, enséñales que ese es un lugar especial donde tú guardas silencio porque Dios, que es amor, ha salido a tu encuentro. Amén. Betty, con todo gusto, le escuchamos. Sí, buenas tardes, hermanito Pedro. Este, ahorita que comentaba usted que las oraciones contemplativas las hacen en una posición sentado, ¿verdad? No de rodillas. Ah, quería yo preguntar cómo, si podría darme una ayudadita ahí, cómo lograr una oración contemplativa. Simple y sencillamente, decía Santa Teresita, una oración contemplativa puede ser una mirada al cielo. Ay, hermano, pero ¿qué es una mirada al cielo? Eso no dura ni 5 segundos. Ujú. No es el tiempo lo que define una oración. Sí, porque en una simple mirada al cielo o un suspiro, decía Santa Teresita del Niño Jesús, puedo entregarle mi corazón al Señor. Ahora, si Él en su infinita bondad me permite una oración mucho más larga en el tiempo, es gracia de Dios. Pero esa gracia, Beticita, se va a ir dando en la medida que yo vaya interiorizando en la gracia de la oración. Y por eso es que San Juan María nos decía que la oración es simple y sencillamente, Él me mira Yo, y yo lo miro. mm, Gracias, hermanito Pedro. Gracias. eh, Con gusto. Es importante, mis queridos hermanos, que recordemos que la oración eh, mm, es ese Dios amor que sale a nuestro encuentro. Lo hemos insistido varias veces, pero no necesariamente porque pase más tiempo en oración
mi oración va a ser más profunda, sino que mi corazón, simple y sencillamente como este campesino, puede ser profunda, simple y sencillamente al mirarle y dejar que Él me vea. Una oración que no está llena de palabras, pero sí es una oración donde los dos corazones, libre y voluntariamente, el corazón de mi buen Dios y mi humilde corazón que se presenta delante de Él, se unen en una cálida y tierna mirada. Si el Señor nos regala más tiempo en esa mirada, la gloria sea para Él. Pero si no me regala ese mayor tiempo el Señor, no tengo que dudar de ese momento especial que Dios me regaló. Santa Teresita del Niño Jesús, ella describía que la oración es como una chispita de amor. ¿Sí? No sé si alguien ha estado de repente encendiendo fuego y hay chispitas que salen. ¿Sí? Me imagino que sí, alguno de nosotros, por no decir todos, lo hemos visto. Estamos encendiendo un carbón o estamos encendiendo leña y salen las chispitas voladas por todos lados. Santa Teresita de Jesús dice que la oración es una chispita de amor. Y cuando esa chispita de amor surge, mi corazón se tiene que abandonar en las manos de Dios, para que si en su infinita bondad está, esa chispita produzca un gran incendio. Pero si dentro del plan del Señor está solo regalarme esa chispita, la tengo que disfrutar en lo profundo de mi alma, porque una sola palabra de Dios bastará para sanarme. Amén. 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 Hermanito Pedro, buenas noches. Mi hermanita Juanita, bendecida noche. Disculpe usted. Yo quería preguntar sobre esto de la oración. Ya tengo entendido de que no sé si es la correcto, que la oración es lo que nuestro corazón quiere decirle a Dios. Y el rezo es lo que es repetitivo de que rezamos el Santo Rosario, por ejemplo. Claro. En la oración, acabo de entender o estoy mal, hermanito, usted me corrige. No necesariamente tiene que ser una oración de bastantes palabras. Pueden ser muy pequeñitas, pero la esencia viene a ser que debo decirlo con corazón verdadero, profundo, y sincero. Es así, hermanito. Gracias. Claro que sí. San Francisco de Asís, mi hermanita Juanita, pasaba noches enteras, simple y sencillamente, con esta frase. Ni siquiera frase, palabra. Pasaba noche entera donde él decía, Padre, y guardaba silencio. Y pasaban, no sé, 5 minutos, una hora, media hora, no lo sé. Y volvía a decir, Padre. Y así pasaba San Francisco de Asís toda la noche. ¿Qué oración tan profunda tendría él en ese momento que simple y sencillamente con decir Padre, mi hermana Juanita, él esperaba la respuesta de Dios que le dijera Hijo? Nuevamente él volvía a proclamar Padre. Por lo tanto, tenemos que crecer espiritualmente, mis queridas hermanas, y por eso es nuestro curso. Pero nuestra oración, mi hermanita Juanita, no porque tenga más tiempo o más palabras, va a ser de una mayor eficacia o bendición para nuestra alma. Sí, dado que la oración no es una apariencia, no es un esfuerzo humano. No significa que no me prepare, no significa que no lea la palabra, no, no, no. No significa que para más palabrería que yo diga, más me va a escuchar el Señor. No. Simple y sencillamente es una mirada al cielo, como decíamos hace un momentito de Santa Teresita de el Niño Jesús. Entonces, mi hermanita Juanita, si su oración es simple y sencillamente, Señor, ayúdame.
y lo hace desde lo profundo de su alma, esa oración es valiosísima para Dios. Si está rezando el Santo Rosario, esa oración es valiosísima para Dios. Ay, hermano, pero hay una gran diferencia entre Señor, ayúdame y el Santo Rosario. El Santo Rosario me va a llevar más tiempo y más incluyo las letanías, mucho más tiempo todavía. Claro que sí, pero no es el tiempo ni la oración más o menos extensa la que determina, mi hermanita Juanita, qué tan cerca o qué tan grande es mi comunión con Dios, sino que lo determina la actitud del corazón. Y por eso he querido mencionarles este pasaje del libro de Éxodo 33, donde después de que el pueblo comete la infidelidad, la idolatría, de haber adorado al becerro de oro, viene y entabla la alianza con Moisés. Pero en esa tabla de la ley nos dice de que Moisés estuvo 40 días y 40 noches en oración. Yo no sé cómo habrá sido ese tiempo maravilloso, pero en mi naturaleza humana, yo les comparto. Estoy orando y más si es la oración en contemplación en silencio y es al final del día y cierro mis ojos y estoy quizás 5 minutos en oración o quizás estoy una hora en oración, no, no lo sé dependiendo de cada momento. Pero estar en oración, en contemplación, 40 días y 40 noches, no sé cómo será esa gracia. No he tenido la oportunidad, mis queridas hermanas, de poderlo experimentar en mi vida, pero sí les puedo compartir que hay momentitos en que he llegado delante del Santísimo y simple y sencillamente me arrodillo, me siento según sea el templo donde esté expuesto nuestro buen Señor, la capilla de adoración al Santísimo donde Él esté, y el tiempo pasa, porque simple y sencillamente encuentro a un Dios que me ama. He tenido la inmensa oportunidad de estar en muchas capillas de adoración al Santísimo, muchas, pero en algunas de ellas el Señor me ha dado la oportunidad de perderme en el tiempo y en el espacio, simple y sencillamente mirándolo a Él y Él mirándome a mí. Ay, hermano, pero ¿cuánto tuvo que pasar para que usted tuviera esa gracia? Bien lo acaba de decir, es una gracia. Fue un regalo de Dios. Y ese regalo de Dios en ese momento tengo que disfrutarlo, porque solo Dios sabrá si lo volveré a tener. Amén. Amén. Entonces, mi hermanita Juanita, sea un rezo, Amén. sea una oración espontánea, no importa si son palabras repetitivas como el Santo Rosario, lo que interesa es la actitud que hay en nuestro interior. Amén. Amén. Qué Amén, bien. hermanito, gracias. Gloria al Señor. Bien, mis queridas hermanas, Qué hacemos entonces un momentito de oración. Les invito a que digamos juntos, en el nombre del Padre, bien. del Hijo Del Hijo, y del del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Quiero invitarte en este instante a que si es posible cierres por un pequeño momento tus ojos. Hemos estado insistiendo que la oración no consiste en que nosotros busquemos a Dios, sino que la esencia de la oración está en que Dios, que es amor, ha salido a nuestro encuentro. ¿Cómo estás en este momento de la noche, querida hermana? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo ha sido tu día? ¿Ha sido un día lleno de alegría? ¿Un día con complicaciones y adversidades?
Ha sido un día normal donde no has tenido ni alegría ni gozo, sino pareciera que es un día normal. Independientemente de las tres áreas que hemos mencionado, alegría, dolor o un día normal, el Señor está saliendo en este momento a tu encuentro. Deja que ese Dios que es amor, que ahora mismo te está buscando, te encuentre. Respira profundamente. Cree que Él está contigo en este momento. Abandónate en sus manos. Háblale de tus esperanzas, de tus tristezas. Señor, sabes, en mi vida no ha pasado nada extraordinario el día de hoy. Ha sido un día como tantos de los que he vivido. Pero en este momento tierno y especial, dejo que seas tú, mi Dios, el que me abrace. Abrázame, Señor. Abrázame. Y deja que la ternura de Dios te envuelva. Deja que ese Dios que es amor te permita experimentar ese fuego que habita en tu interior, en la medida que Él se derrama sobre ti y sobre mí. Ven, Señor, que te necesito. Dame nuevas fuerzas como las águilas. Ayúdame, Señor, a caminar en el camino de la fe sin cansarme, sin agotarme, sin fatigarme. Ayúdame, Señor, a abandonarme en ti. Virgencita Santa, Madre mía, Madre nuestra, cúbrenos con tu manto maternal y llévanos a la presencia de Jesús. Abrázame, Señor. Por la intercesión de María, nuestra Madre, abrázame, Señor. Bendito seas, Señor. Alabado y glorificado sea tu santo nombre, porque aunque no soy digno, tú has venido a buscarme para dignificarme en tu gracia y en tu amor. Gracias, Señor, por este momento pequeño y especial que me has dado contigo. Gracias en el nombre de Jesús. Y finalizamos rezando a María nuestra Madre diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor nos conceda su bendición, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Bien, mi querida hermana, hemos finalizado entonces nuestra reunión del día de hoy. Amén, hermanito. Qué bueno. Entonces, Hermano. ahora sí, aperturamos nuestro micrófono y nos despedimos con la gratitud de mi corazón para cada uno de ustedes. Bendecido. Buenas noches. Bueno, Gracias. Gracias, hermanito, hermanito. El Señor los qué bueno. acompañe en su sueño con sus angelitos. Bendiciones a todos. Amén, Que amén. Dios le bendiga, hermanito Pedro. Bendiciones Y Gracias, hasta a todos. Dios. gracias.
Dando gracias a noche. Dios por ese Gracias. testimonio que nos Bendición. ayuda mucho. Amén. Gracias Gracias, al Señor. hermano. Fuerte, un saludo a su papá y a la Sandrita. Le haré presente. Bendecida noche, mis queridos hermanos, hermanas, la paz del Señor con ustedes. Hermanito, un Hasta abrazo. el día sábado, sí, Señor. Bendecida noche, hermanito. Gracias. Hasta pronto. Bendecida noche. El sábado, Pronto, ¿verdad? hermanito. Hasta pronto.